para mejorar en ese sentido. ¿Quién es mejor para detectar mentiras, las mujeres o los hombres? Siento que las mujeres tienen una sensibilidad más aguda. Hubo un estudio en el que tomaron camisetas de hombres después de que habían salido a correr y las mujeres bajaron y las olieron. Tenían que adivinar cuál era el más atractivo y todas señalaron el que tenía más testosterona. Hay cosas que suceden que no podemos ver ni sentir. Me preguntaba, según tu experiencia, si los hombres o las mujeres eran... De hecho, estaban tratando de averiguar si hay una diferencia en el cerebro entre los cerebros de los hombres y los de las mujeres. Y no hay mucha diferencia. Lo único que observaron es que las mujeres tienen más discernimiento. Así que el cerebro femenino tiende a activarse un poco más y tienden a pensar más en algo que el cerebro masculino. El cerebro masculino puede ser un poco más impulsivo. Correcto. Más basado en la acción, mientras que el cerebro femenino puede ser un poco más... Déjame hablar contigo. Déjame intentar entender. Y de hecho, si miras los datos de policías mujeres versus policías hombres, las policías mujeres tienen menos quejas en su contra. Y tienden a pensar que es porque son mejores comunicadoras. Tienen menos quejas porque cuando eres policía vas a recibir una queja. No hay manera de que no las recibas. Simplemente las vas a recibir. Ah, interesante, ¿no? Entonces, ¿quiénes detectan las mentiras mejor? ¿Los hombres o las mujeres? Y según lo que dijo, no se trata de que quién detecta las mentiras mejor, en más casos, los hombres o las mujeres, sino que las mujeres son como que profundizan más en el problema y los hombres van más a la acción. Eso significa que se complementan, nos complementamos, los cerebros de hombres y de mujeres nos complementamos. Es muy bonito, es muy hermoso, ¿no? ¿Crees que la confianza es aquello a lo que deberían aspirar las personas que sienten que no son respetadas en el mundo? Y en tu experiencia, ¿qué puede hacer uno para desarrollar su confianza? He estado rodeado de personas muy estables, personas seguras de sí mismas. Supongo que nunca he visto a nadie, ni he escuchado a nadie hablar de eso jamás. Y creo que uno de los secretos es que no hablan de ello, no piensan en ello, no le dan tanta importancia. Simplemente simplemente existo. Así que creo que ese es un secreto importante, donde la gente intenta y lo piensa demasiado en realidad. Y creo que eso nos lleva de vuelta a lo que decíamos al principio, como dejar de sobreanalizar. Simplemente sé, simplemente lo haces. Entonces, dejar de sobreanalizar. ¿Cómo ganamos más confianza? ¿Cómo ganamos más confianza? Dejar de sobreanalizar las cosas. Ya lo pasado pasó. Continúa, muévete, según lo que dice. Otra cosa muy importante es con quién te rodeas, ¿sí? Si te rodeas con vagos, patanes, gente débil, entonces esas personas te van a llevar por ese camino. Si te rodeas con gente que siempre quiere salir adelante, gente que son seguras de sí mismo, entonces ellos te van a llevar a este otro camino. ¿Qué más? Si observas a personas seguras de sí mismas, con cosas que noto, rasgos entre personas seguras o estables, fuertes, tienen un buen círculo a su alrededor, es decir, son muy conscientes y meticulosos con quienes los rodean y con quienes se relacionan. Porque si estás rodeado de personas inseguras, eso se te pega. Vas a absorber lo que son los demás. Y sabes, si eres la persona más segura de sí misma en la sala, probablemente no sea algo bueno. No es algo bueno. Quieres estar rodeado de gente que te enseñe. No puedes ser el único en la cima, con todos mirándote. Qué fuerte. Es muy interesante lo que dijo, ¿no? Si eres la persona con más confianza en un grupo, entonces hay algo mal. ¿Por qué? Eso significa que no te estás rodeando de las personas que son más fuertes o con más confianza que tú. Entonces, lo que entendí es que tienes que rodearte con personas mejores que tú, más inteligentes, con más confianza, más ricas, con más dinero, que tú en todos los sentidos, o por lo menos en algún ámbito, en un aspecto. Si no con más dinero, con más confianza. Yo también estoy aprendiendo, yo no lo sé todo, y estoy obviamente compartiendo esta información con ustedes y aprendiendo también. Entonces, no pienses que yo te estoy dando consejos, ni te estoy diciendo cómo vivir, no. Igualmente, estoy aprendiendo. Otra cosa que he aprendido sobre la confianza. La investigación muestra que las personas en las fuerzas del orden son percibidas como muy seguras de sí mismas. Una de las razones es que son tomadores de decisiones. Toman decisiones de vida. No hay nadie a quien puedas preguntar, oye, ¿puedo preguntarte tu opinión? ¿Qué crees que debería hacer con este tipo que está blandiendo un cuchillo? ¿Disparar? ¿Hacerlo? ¿Sacar el gas pimienta?
Quiero decir, ¿qué harías tú en ese momento? Estarías muerto. Así que cuando estás acostumbrado a tomar decisiones, sean correctas o incorrectas, pero cuando te acostumbras a tomarlas y a creer en ti mismo, a confiar en ti mismo de que estás tomando la mejor decisión posible con la información que tienes en ese momento, eso construye confianza. Sé una persona que toma decisiones. Es muy revelador lo que dice, ¿no? Otra cosa para tener más confianza de forma natural es tomar decisiones. Y eso se relaciona con lo que decía anteriormente, ¿no? Sobrepensar las cosas, ¿ya? Toma una decisión, sea buena, sea correcta o sea incorrecta, toma la decisión. Las personas que tienen bastante confianza, por lo general, son personas que trabajan como policías o algo parecido. Y es porque toman decisiones rápidas. Puede que sean incorrectas o incorrectas, pero toman las decisiones. Entonces, es algo bastante importante que si quieres que tus hijos tengan más confianza, puedes hacer que ellos tomen decisiones todos los días, ¿sí? Decisiones no creo que tengan que ser decisiones tan complicadas, ¿sí? Pueden ser decisiones más fáciles y sutiles, pero que sean constantemente, lo cual ayudará, según lo que dice, a tener más confianza en sí mismo. Estaba leyendo un estudio sobre confianza. La brecha de confianza autoinformada entre hombres y mujeres era significativa. Aproximadamente el 50% de los hombres se consideran seguros, mientras que solo el 35% de las mujeres lo hacen. Es curioso porque todas estas cosas yo no las conocía, porque nunca se discutían en el círculo en el que estábamos. Así que también pienso que, a veces, cuando nos sentamos a discutir estas cosas hasta tal punto, en realidad empiezan a sembrar semillas de duda. ¿Y sabes cómo se construye la confianza? Pienso en el entrenamiento. En el entrenamiento no había nadie animándote. No había manera. Como, oye, pon puris. Buen trabajo. Buen trabajo, chica. Buen trabajo. Ellos intentaban que me mandaran a casa. Tenías que luchar. Tenías que abrirte camino a la fuerza. Tenías que abrirte camino para conseguir ese trabajo y luego demostrar que merecías estar ahí. Hicieron todo lo posible para eliminarte, para echarte. Y por eso creo que cuando estás decidido te mantienes firme, simplemente aguantas. Tomando en cuenta lo que dijo, yo creo que la confianza se crea cuando te mueves, sin pensar tanto, sin pensar o cuestionarte demasiado en las cosas que hiciste bien o mal. Simplemente te mueves y haces lo que tienes que hacer, a pesar de que tengas miedo. El miedo siempre te va a intentar paralizar o detener, pero si yo lo he percibido bastante bien. Si actúas, si haces lo que tienes que hacer, a pesar del miedo, a pesar de la pereza, a pesar de lo que sea, si lo haces, eso va a generar mucha más confianza en ti. No quiero hacer esto en base a mí, al yo, pero les voy a contar algo que me pasó y fue bastante productivo. Antes no hablaba muy bien inglés y me vinieron clientes de otros países, de países de Europa que no hablan español. Antes todos mis clientes solamente eran de Latinoamérica. Y yo no me sentía muy cómodo hablando con ellos en inglés, ¿ya? Pero eran clientes grandes que tenían dinero y que me interesaba trabajar con ellos, pero a mí me daba como pena porque no sabía hablar muy bien inglés. Entonces lo que hice fue decir, a la verga todo. Voy a reunirme con ellos y voy a trabajar con ellos, ¿sí? Con el inglés que tengo. Claro que tomé unas clases, escuché mucho audios en inglés y todo para mejorarlo un poco, pero no era suficiente. Y cuando actué a pesar del problema, me di cuenta que mi inglés, primero, no era tan malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tenía que hablar básicamente de lo que yo sé hacer muy bien en español, que es el marketing en Meta Ads. Y segundo, me di cuenta que el inglés de ellos no era tan bueno, porque eran de países que no hablaban inglés como idioma nativo. Por lo cual, pues yo hablando un inglés más o menos y ellos también hablando un inglés más o menos, pues nos entendíamos y pues me fue bastante bien. Y después de eso, bueno, pasaron varios meses en reuniones y en trabajo de comunicación juntos y demás. Y ahora para mí es muy normal reunirme con cualquiera de esas personas, ya sea de países de Europa o de otros países que hablen inglés. Y ya he perdido el miedo. Pero entonces, como se dice, ¿no? Actúa a pesar del miedo. Y una de las cosas que hacían, solo para fastidiarte, te llevaban a correr kilómetros y kilómetros y nunca sabías cuándo iba a terminar. Eso es lo peor. Al menos si sabes, oye, vamos a correr. Van a ser 2 millas, 3 millas, 5 millas, 10 millas. Dime a qué me enfrento. Pero no te lo decían. Así que empezabas a correr y luego llegabas a un punto y pensabas, al menos yo lo hacía. Pensaba, Dios mío, ¿cómo voy a lograr esto? ¿Y sabes qué hacía yo?
Iba y pensaba, solo llega hasta ese árbol. Estaba a solo 5 pies delante de mí. Llegué al árbol. Ahora llega hasta ese buzón. Llegué al buzón. Solo llega hasta el siguiente árbol. Y así es como se hace, lo que está justo frente a mí. Pero si miras todo el panorama de cómo realmente voy a lograr todo esto, es tan increíblemente abrumador y por esa razón es tan extremadamente difícil de manejar. Eso, sin lugar a dudas, va a destruir completamente tu confianza. Qué fuerte. Lo que acaba de explicar me parece que es, pero que de las cosas más importantes que hay en este podcast y más valiosas, lo cual es los pequeños actos, las pequeñas acciones que tú haces de forma repetida. Esos pequeños actos van a lograr un gran cambio en tu vida a corto, incluso a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces, no subestimes las cosas pequeñas que tú haces, para nada. Las cosas pequeñas que tú haces, reunidas en el tiempo, hacen cosas muy, muy grandes. Voy a llevar ese ejemplo otra vez al ejercicio, ¿ya? Yo cuando comencé recién, hace 2 años, hacía ejercicio. Yo no hago ejercicio así como que profesionalmente, ni siquiera voy al gimnasio, hago todo en mi casa. Yo hacía 10 flexiones diarias. Ya, al principio mi mente decía, pues 10 flexiones diarias no vas a hacer nada. Pero luego mi cuerpo me fue pidiendo más y hacía 15, luego 20 y hasta ahora que hago 100, que son, pues hago otro ejercicio, solo hago, como dije, un ejercicio que es acostarse y levantarse. Pero son cosas pequeñas que tú haces de forma repetida y que a mediano o largo plazo, o incluso a corto plazo, pueden generar un gran impacto en tu vida o a nivel profesional, qué sé yo. Es muy importante. De hecho, hay un libro que es muy famoso que se llama Hábitos Atómicos. Se lo recomiendo a cualquier persona que quiera hacer un cambio en su vida a mejor. Es muy potente. El progreso, por pequeño que sea, es progreso siempre y cuando te muevas en esa dirección. Pero pensar en algo, rumiar algo, reproducir ese CD una y otra vez, posponerlo. Simplemente empieza, simplemente ve. Fue Jordan Peterson quien me dijo que estaba tratando con un tipo que no salía de su habitación, y en vez de que saliera afuera, simplemente logró que moviera la aspiradora 10 centímetros más cerca ese día. Con eso, ese día estaba hecho. Al día siguiente, logró que encendiera la aspiradora la apagara. Con eso, ese día estaba hecho. Y Jordan me dijo, el problema con las personas y el cambio es que el primer paso suele ser tan vergonzosamente y penosamente pequeño que la gente no quiere hacerlo. Da vergüenza hacer algo tan pequeño. ¿Ves? Muchas veces subestimamos las cosas pequeñas que hacemos, pero sin embargo son muy importantes si lo haces de forma repetida. Esto me lleva también a recordar cuando estaba haciendo toda la planificación para este pequeño y humilde canal, que espero al cual te suscribas. Me puse a pensar y dije, ok, ¿qué es lo que no me gusta hacer? ¿Qué es lo que menos me gusta hacer de todo este proceso, ¿no? que, que escribí para el canal? Y dije, y me puse a pensar y dije, redactar. Redacción de videos me fastidia, me estresa, no me gusta hacerlo. Entonces lo primero que hice antes de comenzar todo este canal, me puse a redactar videos todos los días, mínimo 5 minutos al día. Yo redactaba videos. Siempre tenía una alarma en mi celular, la cual me recordaba a tal hora que tenía que redactar vídeos mínimo 5 minutos. Entonces, eso lo hice como durante 3 meses antes de iniciar el canal. Y ahora me parece totalmente normal redactar vídeos muy, muy largos y me ayudó bastante. Entonces son hábitos pequeñitos, hábitos atómicos que al mediano, corto o largo plazo son muy potentes.